abrir nuestras Biblias y juntos estudiar la palabra. Amén. Bien, la Biblia dice, y hoy voy a cerrar con este mensaje, la serie de paternidad, y la Biblia dice en Proverbios 23, 24, que lo hemos leído en las últimas 4 semanas, la base de esta serie, dice, el padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se deleita en él. No lo tenemos en pantalla, pero igual quiero leerlo una vez más para que sigamos guardando esta declaración. Ahí está, quiero que lo lean conmigo, si es posible en alta voz, lo leamos juntos. Dice, el padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se deleita en él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momentito. Padre, háblanos en este día, que tu palabra en nosotros pueda establecerse como tu verdad y que cada uno de nosotros seamos desafiados a hacer, si somos padres hoy o lo seremos en el futuro, hacer la clase de padres que tú quieres por tu espíritu y por tu palabra desafiarnos a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero cerrar esta serie hablando acerca de influencia, de la responsabilidad que Dios nos dio de influenciar a nuestros hijos. Entonces yo quiero que entiendas que, y lo he venido diciendo a lo largo de estas semanas, que padre no es solamente el que engendra y el que tiene hijos naturales o biológicos. Padre es todo aquel que en su corazón el Señor imprima la capacidad de invertirse en la siguiente generación y de impartir una palabra de vida a la siguiente generación. Entonces yo quiero que tú tomes hoy responsabilidad y que tú le digas al Señor en este día, yo quiero asumir mi responsabilidad de dejar un legado a la siguiente generación de fe y de amor por la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir eso? Yo quiero que inclusive, aunque oramos, levantes tu mano arriba un momento y le digas, Señor, yo asumo mi responsabilidad. Inclusive los más jóvenes, los que hoy son adolescentes, los que son solteros, los que todavía no tienen hijos, levantan sus manos arriba y dicen, Señor, yo asumo la responsabilidad de construir un legado para la siguiente generación de amor, de respeto y de pasión por tu presencia en el nombre de Jesús. Quiero leer 2 pasajes de la Biblia que enfatizan la responsabilidad de nosotros como padres. Uno está en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Y primero quiero leer Génesis 18, 19, que específicamente son las palabras que el Señor da con relación a Abraham. La versión que tengo dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y ¿qué más? Y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Luego el versículo 19 dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Por cierto, otras versiones dicen, en esta dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos. En otras versiones dice, yo lo elegí porque sé que Él instruirá a sus hijos. Entonces ahí convergen, no es que una versión esté equivocada en relación a la otra, sino que convergen 2 ideas que nunca podemos separar. La voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. No están divorciadas, trabajan juntas. Y lo que está diciendo, y lo que quiero enfatizar, lo que está diciendo el Señor a través de mí en este día, es que por un lado está Dios eligiéndote y enseñándote y separando para que tú instruyas a la siguiente generación, pero por otro lado está tu disposición de dejarte usar y de ser un instrumento de bendición a tu descendencia. El otro pasaje que quiero leer está en 1 Timoteo 3, versículos 4 al 5. 1 Timoteo 3, versículos 4 al 5, hablando inclusive de nosotros, los pastores, pero esto se extiende a toda la iglesia, dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si yo fuera a resumir en una sola palabra los 2 pasajes que acabamos de leer, lo haría con esta palabra, que de hecho es el título de la serie, paternidad. Lo que yo acabo de leer, que Dios dice o dijo con respecto a Abraham, y luego Timoteo recibe de Pablo con respecto a los pastores, yo lo resumo en una sola palabra, paternidad. De lo que está hablando aquí es de ser padres, de ser papá, ahora incluyo a las mujeres, de ser mamá y de ocupar ese rol importante
que es más importante inclusive que el que un pastor pueda ejercer en la iglesia, un predicador, un maestro de la Biblia. El lugar de los padres es tan grande que marca generaciones. Se han hecho estudios que demuestran que el ambiente que se crea en un hogar puede marcar generaciones, inclusive 400 años después, todavía hay generaciones que sirven a Dios. 100 años después, todavía hay generaciones que aman a Dios o aborrecen a Dios porque uno solo comenzó a construir un legado que fuera en una u otra dirección. Y la pregunta es, ¿qué legado estamos construyendo nosotros? ¿Qué tipo de paternidad estamos nosotros construyendo? Por eso vamos a hacernos una pregunta en este día. ¿Cómo podemos definir la paternidad? Yo creo que tú te preguntes conmigo. ¿Cómo podemos definir la paternidad? ¿Ven? No se distraigan con los niños que están atrás de más de 40 años. No, no es cierto. Ok. Entonces, di conmigo, ¿cómo podemos definir la paternidad? No, Juni solamente no. Yo quiero que todos ustedes digan conmigo, ¿cómo podemos definir la paternidad? Y quiero que eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a entrar a ver en los próximos minutos. Número uno, quiero decirte esto, paternidad es influencia espiritual. Todo padre, lo entienda o no lo entienda, sea cristiano o no sea cristiano, está influyendo espiritualmente a sus hijos. Nosotros no podemos separar la realidad natural de la realidad espiritual. Tú no eres espiritual porque eres cristiano, ya lo eras cuando estabas afuera. No sé si acabo de decirte algo que es nuevo para ti. La gente que está allá afuera, independientemente de que lo entienda o no lo entienda, tiene un ser espiritual que está alerta y necesitado de ser enseñado. Y es por eso que el lugar de un padre no solamente es influenciar las conductas de los hijos, sino el espíritu de los hijos. Y por eso las costumbres familiares casi que se vuelven un culto. Casi que se vuelven una cultura espiritual. Y por eso es importante que nosotros entendamos que paternidad es influencia espiritual. Ser padre y ser madre es influenciar generaciones en el espíritu de nuestros hijos. A mí me encantó hace muchos años atrás, yo no era papá en ese momento, cuando yo le escuché a un pastor con el que de alguna manera estuve trabajando en Ciudad México, el pastor Gary César. Él tenía sus hijos pequeñitos en ese momento. Y Gary, cuando hablaba de cómo él hablaba a sus hijos, él decía, yo les digo cosas que yo sé que ellos no están entendiendo, porque no tienen la capacidad racional ni intelectual por la edad que tienen de entenderlo. Pero no importa, yo les hablo a sus espíritus. Porque hay un espíritu en el ser humano que más allá que esté alerta o esté dormido, siempre será influenciado por el poder de la palabra de Dios. Entonces déjame definir de acuerdo al pasaje de Génesis que leí en primer lugar, cuando Dios habla de Abraham escogido para ser padre de generaciones y bendecirlas espiritualmente. Déjame definir esto en relación a este pasaje, lo que estoy diciendo. Y dice la palabra, si nosotros leímos fino y claro en el pasaje de Génesis que yo leí, que ser influencia espiritual es instruir. Dice, yo he escogido a Abraham porque él instruirá a sus hijos después de él, para que me amen, para que me sigan, para que como él sigan mis caminos y amen mi presencia. Influencia es instrucción. Y en la palabra hebrea que se traduce allí en nuestras Biblias, instruir, es la palabra shanak. Y yo quiero que tú entiendas el significado de esta palabra, por eso te quiero compartir el término original inclusive. Porque mira cuántas palabras se relacionan con este término hebreo que se traduce en nuestras Biblias instrucción o instruir. Significa estrechar, significa iniciar, disciplinar, entrenar, asesorar, civilizar, criar, educar, formar, informar, orientar, advertir, aclarar y adoctrinar. Mira cuántas cosas están incluidas en la palabra instrucción. Cuando uno está instruyendo espiritualmente y en todo el sentido de la palabra, naturalmente a sus hijos, uno está estrechando. ¿Y está estrechando qué cosa? Vínculos entre ellos y nosotros, pero principalmente entre ellos y Dios. Vive tu fe de tal manera que tú puedas hacer que tus hijos crezcan en un deseo por la presencia de Dios. Lo primero que tiene que suceder, la primera persona en casa que tiene que provocar el amor por Dios, eres tú y nadie más. Entonces asume esa responsabilidad.
Es estrechar, es iniciar. Mira, el padre es un pionero, es un iniciador, es el que comienza algo. La madre es una iniciadora de una herencia espiritual en la familia. Y le estoy hablando a los unos y a los otros, ¿verdad? Hombres y mujeres. Porque pudiera ser que tú digas, qué pena que en mi casa no hay un hombre que crea, yo soy una mujer que cree. Quiero decirte algo, una mujer que cree puede hacer tantos cambios en la vida de generaciones como un hombre. Solo falta una mujer suficientemente valiente como una Débora en los días del Antiguo Testamento para ocupar su lugar y para definir lo que va a suceder con la historia de sus generaciones y de su familia. No importa que falten hombres de Dios en tu casa, sé tú la mujer que marque generaciones. Alguien tiene que iniciar. Alguien tiene que comenzar la reforma espiritual. Alguien tiene que entrenar a los hijos para conocer a Dios. Y miren, el entrenamiento no tiene que ser un entrenamiento formal de siéntense y ahora les voy a enseñar qué hacer. Es viéndonos vivir. Es viéndonos vivir. Yo creo que mis hijos, los dos que nos confió el Señor, a Swanley y a mí, están siendo instruidos por su madre espiritualmente todos los días. Ellos no van a poder negar, cuando sean adultos y tengan sus propias familias, ellos no van a poder desligarse de la realidad de una mamá que no solamente cantaba el domingo aquí, sino que en casa su teléfono tiene alabanza a cada vez que tiene la oportunidad. Y tal vez cuando yo mismo a veces me impresiono cuando la veo en el patio, en una silla, llorando en la presencia de Dios. Y no me atrevo a abrir la puerta, a interrumpir ese momento, porque sé que ella se encontró con su Señor. Mis hijos están siendo marcados por la fe de su mamá, por una fe valiente que no le importa ofender por amor a Cristo y levantar su nombre por amor a Cristo. ¿Y saben por qué lo digo? Porque ahora yo soy el adulto y tengo más de 40 años y estoy acercándome a los 50 años, pero todavía el ejemplo de mi mamá con su Biblia abierta en la mañana, en las primeras horas del día, tiene una impresión para mí y me provoca cuando yo estoy en mi vida devocional de buscar la Biblia como mi mamá la leía, porque aquello era atractivo para mí. ¿Qué lee ella en ese libro? Y yo me acercaba y le decía, ¿qué estás leyendo? Y ella comenzaba a contarme las historias de esa Biblia rota que guardaba desde la niñez, que había sido desbaratada por el tiempo, pero que tenía una fuerza increíble en su corazón. Todavía recuerdo cuando cocinaba y limpiaba y lavaba, cantar un himno antiguo: maestros, se encrespan las aguas. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cuán grande es Él? Santo, santo, santo. ¿De dónde viene la pasión por Cristo? En primer lugar, del traslado de la fe de la generación de mi madre a mi generación. Y a mis hijos les pasará igual. Por eso no quiero, mujer, que tú digas soy de segunda mano, porque en mi casa no hay un hombre que establezca la fe. Es lindo cuando el hombre y la mujer caminan en la misma o en el mismo paso espiritual y van en el mismo ritmo espiritual. Pero si eso no está sucediendo, construye la historia de tus hijos iniciándola tú, entrenándolos tú, asesorándolos tú, civilizándolos tú, educándolos, formándolos, advirtiéndolos, aclarándolos, adoctrinándolos. Y eso no necesariamente tiene que ser con un porte de academia, sino en el diario vivir, en la comodidad del hogar, en la sencillez de la familia, en la belleza del hogar, cuando no lo haces intencionalmente, pero como eres honesta o eres honesto y eres genuino, transpiras la presencia de Dios que portas en tu espíritu. Diga conmigo, instrucción. Por eso cuando en otro pasaje del Antiguo Testamento se le ordena al pueblo de Israel instruir a las generaciones, dice: y le hablarás a tus hijos cuando vayas por el camino y cuando estén en casa, y en la mañana y en la tarde y en la noche antes de ir a dormir. Y la idea no es que fueran ellos estrictos, estuvieran encerrados en una caja y convirtieran en académico la instrucción. Ellos lo vieron de esa manera y los judíos se volvieron demasiado cerrados en su forma de expresar la fe. Pero la intención era: haz algo de tu fe tan natural y tan vívido y tan real, que cuando tú sales de tu casa, la fe que tú portas se transpire y afecte a tus hijos. Que cuando tú vayas en tu carro, la música que oigas no sea la que habla de la sensualidad que el mundo exalta, sino de la gloria del Dios al que tú amas. Que cuando tú camines por la vida, tus reacciones y tu forma de vida expresen el amor que tú le tienes a Dios. Y eso comience a influenciar el espíritu de tus hijos para que se enamoren no del Dios de tu religión, sino del Padre de tu vida.
Miren, influencia espiritual es ser ejemplo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Quizás uno de los ejemplos más grandes que le mostró Abraham a su hijo fue en el monte Moriah, ¿lo recuerdas? Cuando en obediencia al padre, su hijo adolescente es amarrado sobre un altar de piedras y está a punto de ser sacrificado, preguntándose por qué. Y su padre le dice: es que vinimos a adorar a Dios. Y yo lo voy a adorar cueste lo que cueste. Nosotros sabemos que eso no es lo que pide Dios, que había una prueba en ese momento. Pero Abraham le está diciendo algo a su hijo: no eres la persona más importante de mi vida. Eso es influencia espiritual. Porque luego nosotros vamos a ver en la vida que Isaac también reprodujo los errores de Abraham. Y Jacob inclusive maximizó los errores de Abraham, pero sin embargo, ellos no fueron conocidos por sus errores, ellos fueron conocidos por su fe. ¿Y por qué hago este contraste entre errores y fe? Porque nosotros no podemos separar nuestra humanidad de nuestra relación con Dios. Es verdad que somos pecadores, que fallamos todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Y Abraham tenía eso en él mismo. En algún momento llegó a donde estaba un rey por miedo a que el rey lo matara porque la mujer era hermosa. Le dijo: no es mi esposa, sino que medio que mintió porque eran medio hermanos. En aquellos días eso sucedía. Y dice: es mi hermana. Era en realidad hermana por parte de padre. Le mintió al rey y tuvo que venir Dios en un sueño y advertirle al rey y amenazarlo con esterilidad a sus mujeres y a su casa si no le devolvía la mujer a Abraham, porque Abraham mintió. Y ese es el padre de la fe. ¿Y qué crees? Isaac nace, se convierte en un hombre y cuando se encuentra en una situación idéntica, ¿qué crees que hizo? Mintió. Exactamente igual que su padre, como si lo hubiera visto. Y luego Jacob creció y Jacob fue un suplantador y un mentiroso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay errores humanos que sí es verdad que se traspasan a la próxima generación, pero jamás conoceremos a Isaac como un mentiroso permanente ni a Jacob como un suplantador permanente. Dios se metió en la historia de estos dos hombres como lo hizo con la historia de Abraham para transformarlos y convertirlos en hombres de fe que establecieran un modelo para generaciones de lo que es amar a Dios a pesar de nosotros mismos. Y por eso, en el Antiguo Testamento principalmente, cuando leemos la Biblia, no leemos que esta es la historia del mentiroso Abraham, de su hijo Isaac y de su hijo Jacob, sino que este Abraham es el padre de la fe y al Dios al que le sirvió es el Dios de su pueblo, y el Dios de su pueblo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios comenzó a hablar de generaciones afectadas por la fe más que por los errores. Quiero decirte algo, y esto te lo digo de parte de Dios. Tus errores podrán influenciar a tus generaciones, pero si tu fe es genuina y tu arrepentimiento es verdadero, eso marcará más a la siguiente generación. Y ellos no serán conocidos por sus equivocaciones, serán conocidos por ser transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo. No sé si alguien está recibiendo la palabra de Dios. No sé si tú realmente piensas que estás escuchando una fábula o un agrandar de la palabra de Dios o algo que se me ocurrió decirte. No, esta es la verdad. Tu fe impresiona más que tus defectos. Si con honestidad y con sinceridad te arrepientes, Él cubrirá tus faltas y construirá un legado de fe. Paternidad, mis queridos hermanos y hermanas, es influencia espiritual. Y todo el tiempo estamos influenciando generaciones. Pero hay dos cosas más que quiero decirte al respecto, y esta es la segunda. Paternidad es construir una cultura de respeto. Si vamos a influenciar bien y correctamente a la siguiente generación, se tiene que construir una cultura de respeto, donde los hijos puedan respetar la presencia de Dios que vive en los padres y donde puedan respetar el lugar que los padres, papá y mamá tienen. Por lo tanto, déjenme establecer esto como una verdad que cada uno de nosotros tenemos que creer, que solo ejercemos bien la paternidad si ésta se sostiene en el respeto. Pero quiero que entiendas a qué me estoy refiriendo, y es a esto: que un hijo obedece de verdad cuando lo hace por amor y no por miedo. Ese es el poder del respeto. Cuando tus hijos te logran amar y por amor te respetan. Y por el respeto que te tienen, que es un reflejo de su amor, ellos dejan de hacer lo malo que son tentados a hacer,
no porque tengan miedo al castigo del Padre, sino porque respetan y aman tanto la intimidad con esa persona en su vida, que no quieren perder esa cercanía con mamá, esa cercanía con papá, y eso tiene más peso que lo que los amigos le ofrezcan afuera. A esa cultura de respeto me estoy refiriendo. Así que respeto, y quiero definir esto para que lo entiendas, es el temor que se sostiene en el amor. Quiero que todos ustedes lo digan conmigo para que les quede grabado. Respeto es el temor que se sostiene en el amor. Dilo más fuerte, respeto es el temor que se sostiene en el amor. Por eso cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ese temor tiene que ver con un respeto que le tengo a esa persona, y entonces trato todos los días de mi vida de no vivir pecando, no porque tenga miedo que Dios me castigue y me mande al infierno, porque se me reveló la gracia de Jesucristo, sino que vivo intentando vivir en consagración, en santidad, de acuerdo a los valores de la palabra, porque no quiero perder la intimidad con mi Padre. Uno de los pasajes de la Biblia que más peso tiene sobre mí está en Hebreos 12, y es este: sin santidad nadie verá al Señor. Y hay gente que lo entiende como algo que va a pasar mañana. Si no soy santo hoy, no podré ver a Dios en la eternidad. Pero así lo entiendo yo todos los días. Es mi ausencia de santidad hoy lo que no me permite ver a mi Padre hoy. Y se nubla mi conciencia y se tapa mi conciencia espiritual, y mis ojos espirituales se cierran y mis oídos se cierran, y entonces comienzo a vivir de una manera en la que ya no siento a Dios, no tengo necesidad de Él, no vengo a la iglesia a congregarme, no leo la Biblia, no tengo pasión por cantarle, comienzo a perder el nivel espiritual en el que estaba, alejarme de mi Dios. Y cuando alguien ha conocido a Dios, la mayor tristeza es no estar cerca de su Padre Celestial. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Para que entiendas que hoy debes desear ser santo, porque Él es santo. De la misma forma, un hijo respeta a su padre, porque sabe que si se rompe esa relación por las decisiones equivocadas, el que va a perder es el hijo al estar cerca de alguien a quien ama y con quien estar en una relación cercana. Así de importante tiene que ser el vínculo de la paternidad. Amén. Por eso el respeto no nunca lo exijas, porque el respeto no se exige, el respeto se gana. No podemos ser ángeles en la iglesia y demonios en la casa. ¿Alguien escuchó? La cultura de respeto se crea cuando lo que eres aquí es un reflejo muy pequeñito de quien eres en la intimidad de tu casa. Por eso les decía ahorita, y ponía el ejemplo de mi esposa, les va a marcar más a mis hijos la adoradora que ven en casa que la que ven en la iglesia. Les va a marcar más verla que cuando nadie la está viendo, ella está adorando y saltando para Dios, y llorando para Dios, y viviendo para Dios, que a verla el domingo aquí en la iglesia. Porque aquí el ambiente es propicio para que eso suceda, pero cuando no hay público y cuando no hay necesidad de hacerlo, y la necesidad está, entonces ¿qué hay con este Dios que traspasa las 4 paredes del lugar de reunión y se mudó a casa y está en el teléfono de mi mamá y está en los labios y está en su corazón y la hace llorar y la hace temblar y la hace vivir para Él? Eso es contagioso. Insisto, yo fui testigo de una fe que me contagió. Yo conocí al Espíritu Santo a través de mi mamá. Aunque pertenecíamos a denominaciones donde ella creció y luego donde vino a creer más tarde junto conmigo a seguir adelante en su fe, eran denominaciones que aunque creían en el Espíritu Santo, no creían en la obra del Espíritu Santo todos los días. Pero mi mamá me mostró a un Dios que habla en sueños, en visiones, que audiblemente habla a tus oídos, que te veía y te decía, hijo, mira, Dios me reveló esto y me mostró esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque es lo que está pasando. Y había claridad del Espíritu y me mostraba que Dios puede ser tu compañero y caminar con Él. Y yo quise
quise conocer a ese Dios. Por eso, desde el principio en mi fe, aunque estaba en una denominación que me decía que ya Dios había dejado de hablar y que solamente podías escucharlo a través de la Biblia, yo comencé a creer que el Espíritu Santo que estaba dentro de mí nunca va a contradecir las Escrituras, pero tiene algo que decirme en lo personal, que está tratando conmigo, porque Él no es mudo, Él no es sordo, ni es inanimado, es un Dios real. Y eso comienza con la influencia en casa de alguien que te muestra a Dios. Intentemos no ser ángeles en la iglesia y demonios en la casa. En la iglesia un grito de júbilo y en la casa un grito de rabia. No puede ser eso. Paternidad es cultura de respeto, y el respeto no es lo que demandamos, el respeto es lo que construimos. Amén. En último lugar, paternidad es autoridad. Diga toda la iglesia conmigo: autoridad. No autoritarismo, autoridad. Di fuerte: autoridad. Autoridad vamos a entenderla y vamos a traducirla como gobierno. Lo que está queriendo decir aquí, lo que estoy queriendo afirmar, o lo que el Señor está diciendo por medio mío, es que paternidad, el ejercicio de la mamá y del papá en el hogar, es que se cree un gobierno donde Dios es el centro y donde nosotros somos sus colaboradores. Yo te voy a decir algunas cosas. Esta es la parte más práctica del mensaje. Présteme atención, porque ahora lo voy a aterrizar mucho más a nuestra cultura, a nuestros días, a nuestra responsabilidad, los que somos padres de adolescentes y de jóvenes, de niños pequeños, en una generación que está siendo permeada, atacada todos los días a través de redes sociales, a través de televisión, de media, a través de amistades, de colegios, de influencias, de maestros, etcétera, etcétera. Bueno, paternidad, di conmigo, es autoridad. Es gobierno, y los gobiernos supervisan, Entonces, gobernar es supervisar. Lo primero que quiero decirte eso es: gobernar es supervisar. Los padres debemos, sí, con toda autoridad, supervisar qué música escuchan nuestros hijos, o podcast, o influencers. ¿Quiénes son sus amigos? Yo recuerdo a mi mamá cuando me prohibió ser amiga de un muchacho. Nosotros acabábamos de salir de un... Ella no sabía nada, no sabía nada, aunque ella tenía una red impresionante de vecinos que siempre estaban chismoseando. Y había uno en especial, Angelito se llamaba. Yo lo tenía entre ceja y ceja ese hombre, porque él estaba en todas partes como si fuera un ángel, siempre mirando todo lo malo que yo hacía para echarme para adelante. Pero no fue producto de una red, de nada. Es que el Señor, ella estaba de rodillas orando. Y el Señor le puso en el corazón, le habló así a su espíritu, de que la influencia de Mandy, era el nombre de ese muchacho, vivía a 2 puertas más de mi casa, al doblar de mi casa. Su madrastra vivía allí, él había venido a vivir, y se volvió atractivo su estilo de vida. Y siempre estaba influenciando al resto del barrio. Y mi mamá, literalmente, el Señor le mostró cuando nosotros habíamos estado teniendo un conflicto con una persona y habíamos actuado mal. Cuando yo llegué a mi casa me dijo: tengo que hablar contigo. Y yo vi la seriedad del momento y yo dije: ¿quién le chivateó a mi mamá? Y ella me dijo: el Señor me dijo. Yo no puedo creer que Dios también me esté velando. No sabía que era Dios el que me estaba velando. Siéntate ahí un momentito. Después de tener una conversación conmigo, de que yo pudiera confesarle lo que habíamos hecho, y ella me dijo: tienes prohibido volverte a reunir con Mandy. Y yo recuerdo que en mi altivez yo le dije: pero tú no me has enseñado a ayudar a las personas, a tener misericordia de las personas cuando están mal. Pero tú no me has enseñado que realmente yo puedo ponerme al lado del que no está bien y ser un ejemplo y ayudarlo a que él sea como yo. Y recuerdo a mami que me dijo: no trates de jugar conmigo. Tú sabes que tú no quieres ayudarlo a él. Tú sabes que a ti te gusta lo que él hace y eres tú el que lo está siguiendo a él. Cuando tú tengas el carácter y la edad para ser el líder de esas personas y que ellos te sigan a ti, entonces tienes mi permiso. Pero mientras tú seas el seguidor de ellos, te está prohibido y tienes que pasar por encima de mí. Mi mamá casi tenía mi estatura, pesaba unas cuantas libras y estaba fuerte. Y saben que yo sabía que le tenía que pasar por arriba a aquella mujer. Los padres tienen que ser fuertes.
Hay alguien que se empoderó aquí. Gobernar es supervisar. Hoy tú tienes que saber quiénes son tus amigos, los amigos de tus hijos en la vida real y en las redes sociales. Hay que supervisar. Por no supervisar, hoy hay hijos en las cárceles que entraron a las escuelas y le quitaron la vida a sus compañeros porque los padres no supieron que en el sótano de su casa había armas que por internet sus hijos compraron. Tenemos la historia de dolor de Columbine aquí en los Estados Unidos, donde la mayoría de esos muchachos que perpetuaron el asesinato eran hijos de gente pudiente, de gente que tenía un buen estilo de vida, de familias respetables e inclusive de valores, pero sus hijos en el sótano tenían armas que mataron a sus compañeros, llenos de odio, llenos de pensamientos equivocados. El diablo les penetró la mente y los padres simplemente no lo sabían. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él nos puede revelar muchas cosas. Pero además nosotros tenemos los sentidos naturales para tenerlos abiertos. Hay veces que el Espíritu Santo no te quiere soplar nada porque tú estás demasiado dormido o demasiado dormida como para que te des cuenta y quiere que te despiertes. Gobernar es prestar atención a las cosas pequeñas. Cantares 2:15 dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Y luego dice nuestros viñedos en flor. ¿Sabe? Yo quiero llevar esto al contexto de lo que estoy hablando hoy. ¿Sabe quiénes son nuestros viñedos en flor? Nuestros hijos. Los que están a punto de dar fruto. Los que están a punto de mostrar realmente algo valioso para Dios, que quede con ellos para siempre y que dé honor y gloria al Señor. ¿Y sabe lo que quiere el diablo? Que antes de que nuestros hijos den fruto, venir y comérselos. Las zorras pequeñas, hay que atraparlas. La Biblia nos dice, atrápenlas. Esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Recuerdo a mi pastor, estaba predicando un domingo y su hijo, el menor, amigo mío, estaba en la adolescencia, estaba siendo bien afectado por la influencia de los amigos, y estaba en una escuela 15 días y regresaba el fin de semana a casa después de 15 días y estaba siendo bombardeado por el pecado y se estaba envolviendo en aquella vida, y vinieron los amigotes a buscarlo un domingo en pleno culto, y el hijo así, yo no sé, no había celular ni texto, pero no sé cómo le llegó la señal. Y él comenzó a irse por el pasillo así, mientras el papá estaba predicando. Y el papá, mientras estaba predicando, el hijo no se le escapó y lo llamó por su nombre cuando estaba a punto de salir para la calle con los amigos. Le dijo, fulano de tal, párate ahí, delante de toda la iglesia, y siéntate donde estabas. Y aquello pareció drástico. Y yo mismo temblé dentro de mí y dije, wow, menos mal que no es mi papá. Pero gracias a que estaba atento y a que atrapó la zorra en el momento que se iba a comer al hijo y empezó a hacer lo que tenía que hacer y pagaron el precio espiritual y no cedieron, hicieron todo lo que tenían que hacer, hoy le sirve al Señor Jesucristo. Hoy ama a Dios, hoy predica el Evangelio, hoy sirve a Cristo. ¿Por qué? Porque pagó un precio. Yo quiero abrirle los ojos a ustedes, los padres. ¿Qué música están escuchando sus hijos? No me importa el ritmo, pero si sus hijos no pueden escuchar su música con ustedes, si no la pueden poner en el carro con ustedes, porque lo que dice es demasiadas palabras sucias, entonces hay un problema. Si sus niños de 10, 8, 9 años están escuchando canciones hipersensualizadas, con razón se le llama Bad Bunny, porque es malo, él mismo se puso el nombre. Y tus hijos están... ¿Cuándo viene Bad Bunny a Miami para ir a un concierto? No debería suceder. Deberíamos sentarnos con nuestros hijos y decirle, yo sé que te atrae la música, yo sé que la música es atractiva, yo soy como cualquiera de ustedes un ser humano y parte de esta generación. Y yo sé que los ritmos son atractivos, pero hay alternativas cristianas. Con ritmos igual, pero con letras que pueden santificar el corazón de nuestros hijos. Se está enfermando una generación. ¿Y saben qué pasó con Sodoma y Gomorra? Que Dios tuvo que destruir toda una ciudad porque hasta los niños estaban corruptos, ya eran homosexuales. Ya se prostituían, ya destruían sus vidas.
Ya tenemos niños de 7, 8 años pensando como adultos con una mente dañada porque las zorras vinieron y se comieron nuestros viñedos en flor. Gobernar es tener el poder para decir sí y para decir no. Tus hijos son adultos, yo hablaba de esto la semana pasada, pero viven bajo tu mismo techo. Diles que no. El novio no puede dormir en casa. No. La novia no se puede quedar en casa. Es que ya tiene 20 años. ¿Vas a cambiar las reglas de tu casa porque tu hijo creció? Perdonen, pero este es el evangelio que yo predico. Un evangelio de valores. Un evangelio que afecta afuera porque comenzó a afectar adentro. Tal vez no es el evangelio que llena sillas, pero yo espero que los corazones que se sienten a escuchar lo que predicamos se llenen de Dios y digan, yo quiero ser radical para Cristo. Se rebajó el matrimonio al punto de que ya no se quieren casar y no saben que lo que le estamos permitiendo a nuestros hijos cuando los dejamos vivir como si estuvieran casados, cuando no lo están, es una pesadilla, porque cuando no hay compromisos, cuando un hombre no es capaz de decirle a una mujer, me quiero casar contigo, él está diciendo abiertamente, mañana te voy a dejar para vivir con otra, y esa mujer va a vivir en una incertidumbre todos los días, y ese hombre también, y nosotros estamos permitiendo que eso suceda en nuestras narices. Gobernar es poderle decir sí y poderle decir no. Con una motivación correcta. Y esto no quiero que se pase por alto. Con una motivación correcta. Nunca es para imponer criterios, nunca es para decir la última palabra la tengo yo. Con los hijos hay que dialogar, a los hijos hay que persuadirlos, a los hijos hay que convencerlos. Me acuerdo cuando los muchachos estaban pequeños y comenzamos a decirles no con respecto al Halloween. Y quizás es atractivo vestirse en ese día y buscar caramelos. Nosotros llegamos y le digo, mira, hay 365 días en el año, te doy permiso para 364 días comer caramelos. Y Michi vivía disfrazada de princesa. Y vivía maquillándose, todavía hoy lo vive haciendo. Y pintándose las uñas, y nosotros felices porque las niñas se pintan las uñas. Queríamos que se feminizara desde pequeña en una sociedad que quiere masculinizar a la mujer y feminizar al varón. Pero frente a algo que exalta la muerte y es, para mi criterio, una promoción de lo diabólico, no. Y más que una imposición, es un diálogo. Porque hay seres inteligentes que merecen que nosotros les persuadamos y no que les impongamos criterio. Y qué lindo es que cuando ellos llegan a cierta edad, ellos puedan sostener un criterio cuando la gran mayoría está diciendo estás equivocado. Hay que tener la valentía para poderle decir que no. Cuando la presión de grupo te dice que sí. Pero se tiene que levantar una generación que se acuerde de Jesucristo que dijo, ¿de qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? Yo le estoy hablando hoy a espíritus eternos que van a tener la oportunidad de pasar la eternidad o con Dios o en el infierno. Y por eso mi responsabilidad es que cada uno de ustedes se pregunte, ¿dónde pasaré yo? ¿Y dónde pasarán mis hijos la eternidad? Porque ¿de qué me vale 70, 80 años de éxito, de dinero, de placer y de hacer todo lo que quiera, si al final tendré que poner mi rostro frente al del Creador y entonces pasar una eternidad separado de Él? Vamos a pagar el precio para que Cristo sea formado en nuestras vidas y en nuestros hogares. Deja que tus hijos se enamoren de Jesús. Deja que ellos comprueben que es bello servir al Señor Jesucristo. Quiero cerrar con esta historia que ustedes muy bien conocen. Uno de los rostros más conocidos del mundo evangélico en los últimos 50, 60 años es Billy Graham. Con más de 90 años, hace un tiempo atrás, unos años atrás, se fue a la eternidad para ver cara a cara a su Salvador. Marcó la historia de una generación, incluyendo la nuestra. Sin embargo, antes de irse,
Billy Graham construyó un legado de fe en las generaciones que vinieron después de él. Nosotros, una generación espiritual. Pero no se puede negar que la persona que mejor lo representa en su apariencia física y en su forma de vida es su hijo Franklin Graham. Franklin hoy dirige la organización que fundó su padre, la organización evangelística Billy Graham. Es además el presidente y fundador de Samaritan Purse, otras organizaciones importantes. Es un adulto mayor que tiene más de 60 años, abuelo y padre, pero hoy sostiene la misma bandera de la fe que su padre sostuvo. Y ustedes pueden ir a una librería virtual. Hoy quizás no compramos los libros como lo comprábamos antes en librería física, pero pueden ir al internet y buscar un libro que tiene como título, al menos en español, Reverde con Causa, escrito por Franklin Graham, cuando cuenta su experiencia de adolescente y joven, rebeldizado a la fe, queriendo vivir de espaldas a la fe de sus padres, por todos los ataques que su papá vivía y por todas otras situaciones espirituales que estaban envolviéndose alrededor de su vida. Pero un día Jesucristo tocó la puerta del corazón de este hombre y se le reveló tal cual se lo había revelado su padre, hasta llevarlo a los pies de él y convertirlo en lo que es hoy. Un legado viviente de lo que su padre y su madre establecieron como un modelo de vida al predicar el evangelio. Yo no sé lo que tus hijos y tus nietos tendrán que enfrentar y si en algún momento negarán temporalmente la fe, pero yo sé algo: si tu fe es genuina y te invertiste en ellos como toca invertirse, Cristo va a pelear por ellos hasta traerlos de regreso para amarlo y servirlo, cueste lo que cueste. Tus hijos y los hijos de tus hijos no se perderán. Tus generaciones servirán al Señor si tú pagas el precio de vivir para Cristo como Él te ha llamado a hacerlo. En el nombre de Jesús yo puedo decir esto sobre tu vida. Por eso te decía en este día, comencemos levantando las manos y diciéndole: Señor, yo quiero pagar el precio de ser serio en amarte, en servirte, en vivirte, de manera que la siguiente generación te ame para siempre. Billy Graham entendió el secreto de la paternidad. Supo influir poderosamente en su descendencia. Y nosotros también debemos entender y vivir ese secreto y decirle: Señor, yo no voy quizás a influenciar tanto como Él lo hizo a generaciones, pero sí lo voy a hacer con mis hijos. Y a través de ellos mostrarás que tú, Señor, peleas por nosotros. Amén. Quiero que te pongas de pie un momentito. ¿Qué propósito estaba en la mente de Dios cuando me llamó a predicarte este mensaje en este día? Tu compromiso. Hacerte un llamado directamente a tu corazón. Y que hoy puedas levantar tu corazón y decirle: aquí estoy, con mis imperfecciones como Abraham, pero con un corazón humilde y sincero que te ama, Señor. Y voy a vivir de tal manera que no solamente mi fe me salvará a mí, mi fe va a marcar a mis generaciones. ¿Cuántos creen esto? Que tus hijos amarán a Cristo tanto más como tú los has amado, que les servirán más de lo que tú lo has servido, que Jesús se les revelará a ellos igual que se te reveló a ti, que la fe tuya será la de ellos, que el Señor visitará a tus generaciones y que tú construirás un legado que servirá al Señor aunque los tiempos sean decadentes y la moral se vaya al suelo. Tu familia será diferente. En tu familia habrá gente que va a vivir experiencias de fe que van a marcar generaciones, inclusive que serán usados para tocar naciones. En el nombre de Jesús. Que la fe de tus hijos y de los hijos de tus hijos será visible y será un testimonio de Cristo en los tiempos que a ellos les tocará vivir. Pero todo depende de ti, de cuán serio y seria eres en vivir tu fe. Levanta tus manos arriba, oramos un momento, decimos: Señor, en el nombre de Jesús, hoy oramos con una responsabilidad que el Espíritu Santo impone a nuestras vidas, de que nuestra fe no sea fingida de domingo, no es un asunto de religiosidad. Nosotros somos radicales en vivir porque queremos vivir para ti. Y por eso, Señor, conociendo tu palabra, entendiendo tu palabra, hoy te levantamos a ti las manos y el corazón y te decimos: mi casa y yo te serviremos, Señor. Mientras quede aliento en mi ser,
mientras tenga vida sobre esta tierra, el hogar donde vivo será un hogar donde la fe será revelada a través de palabras y de acciones. Donde tú, Jesucristo, será revelado y mostrado de forma natural y real. En el ambiente íntimo y hermoso del hogar, ahí estarás tú, Señor, para mostrarte a las generaciones y desde la cuna influenciar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.